Y hermanos, de lo que creemos como iglesia, y todos estos puntos que a lo largo de diferentes predicaciones hemos venido enseñando aquí nos ayudan a entender la función que tenemos como iglesia, cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y precisamente esto es parte de lo que creemos, que el Señor nos ha llamado con un propósito, que tenemos un propósito que cumplir en nuestras vidas y que Dios es quien está obrando en cada uno de nosotros. Y por eso he titulado la predicación del día de hoy, Llamados a la comunión con Cristo. Llamados a la comunión con Cristo. Te pido por favor que inclines tu rostro, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, muchas gracias, bendito Dios, te damos en esta mañana, Señor. Gracias porque has sido grandemente bueno con nosotros. Señor, tú, Dios, es quien ha puesto en nuestro corazón el deseo, Padre, ardiente y ferviente, Señor, de estar aquí esta mañana, Padre, con un corazón dispuesto a aprender de ti, Señor. Un corazón, Señor, humillado delante de ti, sabiendo que es solamente tu gracia la que nos ha rescatado de la condenación, Señor, que por tu gracia hemos sido salvos, Dios. Y Padre, esto nos debe de ayudar a vivir siempre en humildad, en agradecimiento delante de ti, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo, bendito Dios, abra nuestra mente, Señor, para atesorar tu palabra, Dios. Sabemos que tu palabra está viva, que es eficaz, Señor, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor bendito. Y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para ser purificados por tu palabra, Señor, por tu verdad. Dios, quita de nosotros toda distracción, todo aquello, Señor, que pueda obstaculizar, Señor, la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por mis hermanos, por sus vidas, Señor, y ponemos este tiempo en tus hermosas manos, sabiendo, Dios, que tú tienes el control de todo, Señor. Ilumina mi vida, ayúdame a ser fiel a tu palabra, Señor Jesús, a transmitir correctamente, Dios, lo que tú ya has dicho delante de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, en nuestro pasaje de estudio del día de hoy será Efesios capítulo 2. Te pido por favor abras tu Biblia y me acompañes a leer esta porción de la Escritura. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y así dice la palabra del Señor. Voy a leer la Reina Valera. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, y hoy con la ayuda de Dios estudiaremos 3 razones por las que debemos de amar a nuestro Señor y Salvador. La primera razón es porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La segunda razón, de acuerdo con nuestro pasaje de estudio, es porque Él nos amó incondicionalmente. Y la tercera razón es porque Él mostró las riquezas de su gracia. Y voy a hablar un poquito del contexto en donde Pablo está escribiendo esta carta. El apóstol Pablo está encerrado en la prisión, está en Roma, está encarcelado. Nosotros sabemos que esta iglesia en Éfeso es una de las iglesias más prominentes, fundada por el apóstol Pablo alrededor del año 53 después de Cristo aproximadamente. Y cuando esta carta es escrita, los teólogos, los historiadores, los estudiosos argumentan que es escrita alrededor del año 60-62 después de Cristo, es decir, aproximadamente entre unos 9, 11 o 12 años después de que fue fundada esta iglesia. Y como han escuchado en otros lados, hermanos, la iglesia de Éfeso
se caracterizaba porque tenía como diosa a Diana. Ustedes han escuchado hablar de esta diosa que llamaban Diana. Y este nombre de Diana viene de todo este periodo helénico, viene con una influencia del periodo griego. Recordemos que en ese momento todo el Medio Oriente, Jerusalén y todo lo que está alrededor venía fuertemente influenciado por Grecia y por el Imperio Romano, que en este momento es cuando estaba dominando. Para el Imperio Romano se conocía esta diosa como Diana. Para el Imperio Greco la conocían a la misma diosa como la diosa Artemisa. Y esta diosa estaba en el templo donde adoraban las personas de Éfeso. Es caracterizada porque está con un arco siempre y con una flecha apuntando a algún lado. La hemos visto en diferentes lugares. En México llega a ver este tipo de esculturas haciendo referencia a esta diosa. Y lo que representaba era la libertad. Libertad sexual, libertad para la caza, libertad para poder flechar con plagas animales, a mujeres, en fin. Y había grandes cultos en este templo de Éfeso junto con esta diosa. Y por supuesto había sacerdotes, sacerdotisas que daban este culto a esta diosa. Había hechiceros, había magia, había idolatría. Habían muchas cosas donde la gente estaba perdiéndose de manera habitual, adorando cosas ajenas a Dios, cosas que no tienen nada que ver con Dios, ganancias deshonestas. Hubo un banco ahí, de hecho, que se conoce como el primer banco en Asia. Recordemos, en ese tiempo estaba ubicado en la parte norte de Israel, que actualmente es conocido como Turquía. Toda esa región en estos tiempos de la iglesia primitiva se conocía como Asia Menor, actualmente es Turquía, y ahí estaba esta ciudad de Éfeso, muy pegada donde está la parte de la actual Grecia, y por eso tanta influencia de todas estas costumbres que habían en aquel momento. ¿Cuál es la intención de que el apóstol Pablo haya escrito esta carta a la iglesia que estaba en Éfeso? Bueno, el principal propósito era fortalecer la fe de todos los que estaban ahí en Éfeso, explicando la naturaleza del llamado que tenemos para ser cristianos y cuál es el propósito de la iglesia. Y de igual manera que en ese tiempo, alrededor de hace 2000 años, hoy también seguimos escuchando la palabra de Dios, que es la palabra viva, que es eficaz, y también tiene como propósito para nosotros, porque la palabra de Dios es atemporal, que fortalezcamos nuestra fe en el Señor, en el autor y consumador de la fe, y que comprendamos cuál es ese llamado que tú y yo tenemos para honrar el santo nombre de Dios. Y bien, hermanos, si hoy estuviera aquí el apóstol Pablo y nos dijera o nos hiciera una breve descripción, Pablo estuvo en la iglesia de Éfeso alrededor de 3 años, pero si hoy estuviera aquí, ¿cuáles serían los pecados que podría decir que tenemos o que en los que andábamos cada uno de nosotros en el contexto actual? Y yo creo que no eran muy diferentes a lo que se vivía en aquel momento. Tal vez se ha agravado la situación porque hoy, a través de la tecnología y de muchas cosas de las que estamos rodeados, se presta para que la vida de la humanidad caiga mucho más en pecado y de manera mucho más constante. Yo no sé, hermano, que tanto recuerdes toda esa vida llena de pecado antes de que el Señor te llamara a sus pies, antes de que el Señor te rescatara. Me imagino que todos nosotros tendremos una memoria de quiénes éramos, ¿verdad? Antes de venir a Cristo, de todos esos pecados que nos acusábamos y que nos acusaban. Y justamente ahí, justamente en ese momento, es donde el apóstol Pablo va a dar esta enseñanza a los congregantes de la iglesia en Éfeso, que estaban muertos, al igual que nosotros. Al igual que nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos completamente muertos, hermanos. Y por eso en el versículo 1 leemos que el apóstol Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y esta palabra muertos en el original, en griego, significa necros. Y como ustedes saben, hermanos, muertos, cuando hablamos de algo, de un muerto físico, hablamos de una persona que no puede responder a ningún estímulo físico
o mental, porque está muerto, porque su materia completamente está inerte. No hay nada que pueda hacerlo responder a ningún tipo de estímulo. Y el apóstol Pablo utiliza este ejemplo para decir que nosotros estábamos muertos, pero él no se refiere, por supuesto, a la muerte física. Él está hablando de la muerte espiritual, Ya habíamos nacido, ya estábamos aquí, pero nuestra condición espiritual era que estábamos muertos. Y muertos en delitos y pecados. La muerte espiritual, hermanos, hace referencia a la separación de Dios. Eso significa la muerte espiritual. Hay una separación entre el hombre y Dios, porque Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios que se complace en la verdad, que no puede ver el pecado, y nosotros éramos todo lo contrario. Hacíamos todo lo que al Señor le ofende. Y esa era nuestra naturaleza, estábamos muertos espiritualmente y por lo tanto estábamos separados de Dios. No podríamos tener ninguna comunión con Dios porque estábamos muertos. Y si estábamos muertos, de ninguna manera podríamos hacer caso o entender lo que el Evangelio y la palabra de Dios nos dice. No habría ningún estímulo espiritual que nos pudiera hacer entender cuál era nuestra situación deplorable y tan confusa en la que estábamos. Solamente Dios fue el que pudo transformar esa muerte espiritual en vida. Y hermanos, por la palabra de Dios sabemos que toda la humanidad, sin excepción, hemos pecado. Todos hemos pecado, y la palabra de Dios es muy firme cuando dice ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos sin excepción, todos estábamos separados de Cristo. Y dice el apóstol Pablo aquí en nuestro pasaje de estudio, en delitos y pecados. Delitos quiere decir paráptoma, y paráptoma está haciendo referencia, imagínate que estás tratando de caminar tú sobre una cima con una pendiente de 90 grados, ¿sí? Una pendiente sumamente inclinada, y entonces tu tendencia cada que quieres caminar es a estar cayéndote, a ese estar yendo para abajo, deslizándote. A eso está haciendo referencia delitos. Y también dice el apóstol Pablo, en delitos y en pecados, amartia. Y los pecados, la Biblia nos da una definición muy clara, los podemos definir como todo aquello que transgrede la ley de Dios. Si tú haces algo que no está de acuerdo con la ley de Dios, es porque no estás contento, no estás satisfecho con lo que el Señor ha declarado que es su voluntad para agradarle a Él. Y eso se llama pecado. Y las personas que no han sido regeneradas, las personas que no tienen esa vida espiritual con Cristo, están muertos en esos delitos y pecados. Pero ¿sabes qué es lo más grave? Que ellos no lo saben. Al igual que nosotros cuando estábamos en esa condición, muertos espiritualmente, tampoco nos dábamos cuenta que éramos cadáveres. Porque no había manera, estábamos muertos. Y acabamos de decir que un muerto es imposible que se dé cuenta de lo que está aconteciendo a su alrededor. Y eso pasaba también con nosotros. Si las personas no estuvieran muertas espiritualmente, te aseguro que ellos podrían darse cuenta con mucha facilidad que su condición caída es peligrosa. Y vendrían buscando al Redentor divino que tú y yo adoramos, a Cristo, porque sabrían que tienen necesidad de un Salvador, porque todo lo que hemos hecho desagrada a Dios y por lo tanto estamos destituidos de su gloria, como lo dice la palabra de Dios. Todas esas personas, si por ellos mismos tuvieran esta posibilidad de darse cuenta de cómo han transgredido la ley de Dios y de lo que esto puede provocar o puede traer como consecuencia después de esta vida, te aseguro que vendrían buscando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No lo hacen porque están muertos. ¿Cómo es que pudimos tú y yo hacer esto? ¿Cómo es que nosotros pudimos de alguna manera darnos cuenta de cuál era nuestra situación? Y estoy seguro que muchos de nosotros nos avergonzamos de cómo estábamos viviendo. ¿Cómo fue posible esto? Porque es Dios el que nos da vida. Porque es el Señor en su misericordia que nos dio vida. Las personas no regeneradas pueden decir ellas, bueno, ¿sabes qué? Yo no soy tan malo, porque yo no robo, yo no mato, yo no asesino, yo no estoy secuestrando.
Entonces no puedes decir que mi vida está completamente en una depravación humana, tendiendo constantemente a hacer el mal. Y es una manera de razonar, es una manera de autojustificarse de que son personas buenas. Y no estamos diciendo aquí que una persona no regenerada, una persona que no ha nacido de nuevo, no tiene la capacidad de hacer el bien, porque sabemos, conocemos seguramente en nuestro entorno social y familiar que muchas personas, aun cuando voluntariamente han decidido no seguir a Cristo, han decidido no arrepentirse, muchos de ellos tratan de hacer el bien y hacen obras buenas. Y muchos de ellos tratan de justificarse, diciendo, no, es que yo, ¿sabes qué? Le doy tortas a los niños que están padeciendo de hambre. Es que yo hago donaciones. Es que yo trato de si veo un papel en la calle, alzarlo, de no tirar basura, de no pasarme la luz del tráfico. Trato de portarme bien. Pero ¿sabes qué está pasando con esas personas? Que están confundiendo el moralismo con el cristianismo. El moralismo justamente es eso, tratar de hacer algo bien, tratar de hacer algo bueno para aparentar ante la sociedad y ante los demás que son personas buenas. Y es una manera de justificar que ellos son buenos y que por lo mismo casi son merecedores del cielo, son merecedores de trascender al cielo porque han sido justificados por sus obras. El cristianismo, en contraste, hermanos, no funciona de esa manera. En el cristianismo también hacemos obras buenas, claro que sí, porque dice la palabra de Dios, somos hechura de Dios para buenas obras. Nuestra nueva naturaleza es la que nos permite hacer esas buenas obras, pero lo que cambia es la motivación. Nosotros no hacemos esas buenas obras para aparentar ante la sociedad que somos buenos. Hacemos buenas obras porque amamos a Dios, y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y el Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué es guardar los mandamientos del Señor? Vivir en obediencia, no haciendo lo malo, glorificando a Cristo, exaltando su nombre. La palabra de Dios dice que las personas pecadoras pueden hacer el bien. Acompáñame a leer Lucas 6:33, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra de Dios, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Es decir, también los pecadores pueden hacer el bien a los que les hacen bien. Pero difícilmente una persona que peca, una persona no regenerada, va a estar haciendo el bien con una persona que le ha hecho el mal, que lo ha maldecido, que lo ha ultrajado. Y para nosotros los cristianos tenemos una encomienda por parte de nuestro Señor Jesucristo. Si a nosotros, dice la palabra, alguien nos maldice, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Bendecirlos, por supuesto. Si alguien nos aborrece, ¿qué tenemos que hacer por él? Hacerles el bien. Si alguien nos calumnia, si alguien dice mentiras de nosotros, si alguien nos ultraja, nosotros tenemos que orar por ellos. Y no lo hacemos como una obligación, lo hacemos porque Dios nos amó a nosotros, aún en esas condiciones, muertos en delitos y pecados. ¿Quiénes seríamos nosotros para no amar a esas personas que nos ofenden? También la misericordia la podemos expresar nosotros a los demás. ¿Por qué? Porque es parte de esos atributos comunicables que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia para también sentir misericordia por los demás. ¿Quiénes seríamos nosotros, hermanos, para juzgar o para sentir odio por aquellos que nos ofenden? Todo lo contrario. Misericordia deberíamos de sentir por ellos, orar por ellos, bendecirlos. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es su condición espiritual, que están muertos y que solo Dios sabe en qué momento los va a poder regenerar a ellos, al igual que hizo con nosotros. Y por eso, hermanos, compartimos el Evangelio, o debemos de compartir el Evangelio, porque estamos tratando de ser obedientes a lo que Dios ha establecido en su palabra. Estamos rodeados de muertos espirituales.
Quiero leerte esta cita de un teólogo inglés, Spurgeon, que dice, haciendo referencia a que estamos rodeados de muertos espirituales, dice: no en un sentido moral ni en un sentido mental, sino en un sentido espiritual. Pobre humanidad, está muerta. Y así la palabra de Dios positivamente la describe una y otra vez. Una humanidad muerta. El versículo 2 de nuestro pasaje de estudio dice aquí el apóstol Pablo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nadie de nosotros, hermanos, podríamos negar que nosotros estuvimos en estas condiciones. La palabra de Dios sabemos que es verdad, que es inefable, que es inerrante, y nos dicen: los cuales en esos delitos y pecados anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué ejemplos podríamos decir en cuanto a seguir la corriente de este mundo? Sabemos que al humano en una condición sin nacer de nuevo, lo que le gusta es, por ejemplo, los placeres de la carne, el dinero, la idolatría. Y la idolatría no necesariamente estoy haciendo referencia a estar adorando ídolos, estatuas, aunque lo incluye, pero también hago referencia implícita a tener como ídolos al dinero, a ti mismo incluso. ¿Cuántas personas nos están preocupando constantemente por su cuerpo, idolatrando su cuerpo, idolatrando su físico, porque de eso quieren vivir? ¿Cuántos de nosotros no estamos obsesionados con alguna cosa que va completamente en contra de lo que Dios nos ha mandado? Eso es seguir la corriente de este mundo, estar viviendo en pleitos, estar viviendo en cosas que Dios detesta, en borracheras, en cosas malas, en la soberbia, en la vanagloria, en la codicia. La codicia es tan importante que por eso el 10º mandamiento nos dice claramente: no codiciarás. No codiciarás, porque es algo que está implícito en el humano en esa condición caída. Y dice aquí el texto: siguiendo la corriente de este mundo. Están muertos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Alguna vez has visto en el mar algunos peces que están muertos, cómo están flotando y simplemente son llevados por la corriente como la corriente manda? Y dice, van flotando los peces, no saben a dónde van a parar, porque están siguiendo la corriente. Solamente es un pedazo de madera inerte, sin oídos, que no puede escuchar, flotando y siendo llevada por los ríos. De esa misma manera estábamos nosotros antes de venir a Cristo, en la corriente de este mundo, siguiendo, nos dice el texto, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, obedeciendo a Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esa era también nuestra condición, hermanos. Y todo esto puede ser grave y puede ser atormentador para nosotros, pero es una realidad. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Y es bueno, hermanos, que entendamos cuál era esa condición tan deplorable en la que tú y yo estábamos. ¿Por qué? Porque es una manera de que vamos a poder glorificar más el amor de Cristo por cada uno de nosotros. El apóstol Pedro, ahí en su primera carta, capítulo 4, versículo 3, escribió lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra del Señor: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Miren qué interesante, a ellos les parece cosa extraña, es decir, a las personas no regeneradas les parece cosa extraña que tú y yo no obedezcamos las cosas en las que ellos están sumergidos. Insisto, no estamos juzgando, estamos simplemente argumentando lo que la palabra de Dios dice que éramos cada uno de nosotros.
Estábamos metidos en esto. ¿Y por qué les parece extraño? ¿Por qué les parece extraño a las personas que tú no cometas un fraude cuando tienes en tu mano el poder de hacerlo? De sustraer dinero de la empresa, de alterar posiblemente los números, de poder hacer cosas malas dentro de tu hogar o de poder hacer algún mal con alguien, de divertirte, de emborracharte, de irte a un bar. Y entonces a ellos les parece cosa extraña que tú como hijo de Dios, que nosotros como cristianos no accedamos a estar haciendo lo malo igual que ellos. Y eso les extraña. Y eso les extraña porque hoy en día todo lo bueno es malo y todo lo malo es bueno. Y si tú estás obedeciendo a Dios, entonces el extraño eres tú. Y para ellos es muy normal estar cayendo en todas esas cosas pecaminosas. ¿Por qué? Porque el pecado es parte de su forma de ser. Está intrínseco en su naturaleza. No quiere decir que el pecado es una parte adicional al cuerpo y que de repente caemos en eso. No. La naturaleza del ser humano tiene implícita el pecado y tiende a ser pecado. Unos en mayor o menor grado, pero a eso tienden, a hacer lo malo. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. El versículo 3 dice: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios 2:3. Nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. No todo, hermanos, es echarle la culpa al diablo. Hacemos muchas cosas donde a veces el diablo dice: yo no hice nada. Eres tú mismo, es tu propia carne, son tus propios pensamientos los que desean hacer el mal. Era nuestra propia carne la que tendía al pecado. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, haciendo la voluntad de la carne. ¿Cómo podríamos definir qué es la voluntad de la carne? ¿Cómo podríamos dar una ilustración de lo que es hacer la voluntad de la carne? La palabra de Dios nos da la respuesta. Mira lo que dice Gálatas 5:19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice el apóstol Pablo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí están las obras de la carne. Ahí está lo que a la carne le gusta. Y ahí está lo que nosotros hacíamos en la carne antes de que el Señor tuviera misericordia de nosotros. Ahí está un claro ejemplo de esto. Cosas semejantes a estas en las que nosotros participábamos. Por supuesto, el apóstol Pablo no está tratando de dar una lista total, exhaustiva, absoluta. Son ejemplificaciones simplemente. Pero ahí estábamos. Esa era nuestra condición. Y alguien puede decir: oye, pero pues yo no estaba en borracheras, yo no estaba en orgías, yo no estaba en lascivia. Una que otra vez estuve en pleitos tal vez, pero solamente de palabra y porque yo tenía la razón. No era para menos, tratando de justificar siempre el pecado. Pero ¿sabes qué? De cualquier manera era un pleito y por lo tanto era un pecado y por lo tanto estabas destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto no eras merecedor de acceder al reino, de heredar el reino de Dios. Esa es la realidad de las cosas. El mismo texto nos dice también: hacemos la voluntad de la carne y también de los pensamientos. Tus propios pensamientos nos llevaban, nuestros propios pensamientos, a consumir el pecado. Y cuando hablamos de los pensamientos, hablamos de ese razonamiento caído que existe en la humanidad en todo momento. Y algunos te pueden decir cuando compartes el evangelio: no, pero es que yo no puedo ir al infierno porque Dios no me manda al infierno. Dios es bueno y Dios no me va a mandar al infierno. Y sabes que tienen mucha razón. Dios no los manda al infierno. Ellos solitos van por todo lo malo que están haciendo constantemente y que no se dan cuenta.
Todos ellos utilizan justificaciones para decir es que yo no soy malo, yo soy humano, y como humano hay intrínsecamente ese pecado que está en todos nosotros, pero no quiere decir que yo sea malo. Y aparte el Dios que yo conozco no me va a mandar al infierno, Él es amor completamente. Y claro que Dios es amor, por supuesto que sí, pero también es un Dios justo. Es un Dios justo que debe, en su justicia divina, castigar la maldad y el pecado. Pero ellos no comprenden eso. ¿Por qué? Porque hay un razonamiento inerte, un razonamiento perdido, decadente, un razonamiento muerto completamente. La palabra de Dios nos habla respecto al razonamiento de la gente no regenerada. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la realidad de la humanidad. Esa es la realidad de la humanidad. Ese es un razonamiento caído. Y hermanos, por eso en la actualidad es tan sencillo escuchar a políticos, a presidentes y todo tipo de personas en autoridad argumentando en favor de cosas como el aborto, cuando sabemos que el aborto es un crimen, cuando sabemos que hay una vida en el vientre de la mujer. Y argumentan en favor del aborto, argumentan en favor de la ideología de género. ¿Por qué? Porque hay un razonamiento caído. Para ellos no puede ser normal que haya dos sexos, hombre y mujer, tal como el Señor nos creó. Para ellos eso no existe. Van contra naturaleza. Esa es la corriente del mundo. Un razonamiento perverso, caído. Y ahí estábamos, hermanos. Ahí estábamos cada uno de nosotros. Y por eso sigue diciendo aquí en el versículo 3 de Efesios 2, nuestro pasaje de estudio, que éramos, por lo tanto, hijos de ira. Éramos hijos de ira por naturaleza. El versículo 3: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y hermanos, ser hijo de ira es estar hablando de que estábamos bajo la condenación de Dios. Estamos hablando de que merecíamos una cosa. ¿Qué era esa cosa? Ir al infierno, porque habíamos pecado. Porque delante de Dios habían muchas cosas que nos acusaban, una lista interminable de cosas que nos acusaban delante de Dios por todas las cosas que hacíamos, por todas las cosas perversas que había en nuestro corazón. Aunque en muchas ocasiones pudiéramos habernos justificado haciendo cosas buenas, hay una evidencia clara y perfecta de que tendíamos a hacer lo malo. ¿Por qué será nuestra condición caída? Estábamos fuera completamente de la redención de Cristo, de su salvación. Y por eso dice aquí el texto: eras hijo de ira. Y hermanos, gracias a Dios que Él no iba a dejar a sus hijos en esa condición miserable y deplorable. Gracias a Dios que Él nos sacó de ahí, que Él nos libró de ese fuego, de ese castigo. Ahí en Zacarías 3 hay un pasaje bíblico donde Satanás está acusando al sacerdote Josué. No sé si lo recuerdan, pero está Josué, está Jehová y está Satanás. El pasaje está ahí en Zacarías 3. Y le dice Jehová a Satanás, le dice de Josué: ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Un tizón quiere decir un carbón, un pedazo de madera que sirve para el fuego. Y le dice de Josué, Satanás está acusando a Josué, al sacerdote Josué. Y le dice Jehová: no es un tizón arrebatado del fuego, y nosotros por la misericordia de Dios somos tizones también arrebatados del fuego, por la misericordia de Dios, por su gracia preciosa. Y es a lo que nos lleva el versículo 4 de nuestro pasaje de estudio. Efesios 2, versículo 4. Mira lo que dice el apóstol Pablo: pero Dios, que es rico en misericordia. Y pero Dios es algo importantísimo en la vida del cristiano, porque el apóstol Pablo acaba de mencionar una serie de cosas, una lista
impactante de cuál era la condición en la que vivíamos nosotros. Hermanos, no había absolutamente nada bueno. Todo lo que está mencionando el apóstol Pablo en los versículos previos al 4 está hablando de nuestra condición caída, siguiendo la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos, obedeciendo al mundo, muertos en delitos y pecados, todo lo malo. Pero aquí hay un gran pero Dios. Esta palabra pero normalmente nosotros la utilizamos con una connotación que podríamos decir de manera negativa, ¿no? Cuando siempre decimos, es que siempre hay un pero. Siempre vemos como que no, es que este pero tiene que ver con algo no tan positivo, es una objeción, pero en este caso no es así. En este caso es para exaltar a Dios, para exaltar la misericordia de Dios en nosotros. Dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, dice el apóstol Pablo. Misericordia quiere decir en el original eleos, y tiene que ver con la compasión, tiene que ver con la piedad. Y el apóstol Pablo pudo haber dicho simplemente Dios es misericordioso, Dios tiene misericordia, pero está utilizando adjetivos como es rico en misericordia para sobresaltar esa bondad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Porque el Señor, estando nosotros en esa condición, nos arrebató del fuego como tizones. ¿Por qué lo hizo Dios? Si lo que merecíamos, y somos honestos y sabemos que sí merecíamos el castigo eterno, ¿por qué el Señor no nos dejó en esa condición? Por su misericordia, nos lo está diciendo el texto. Pero Dios, que es rico en misericordia. La misericordia podemos ejemplificarla como darle comida al que está hambriento, agua al que está sediento, suplir la necesidad de alguien, vestir al desnudo, visitar a los que están en las cárceles, tener misericordia, tener compasión por las personas que viven en la calle. De esa misma manera el Señor tuvo misericordia de nosotros por la condición tan deplorable en la que estábamos. Y hermanos, esto debe de impactar nuestras vidas. Pero Dios, que es rico en misericordia, se fijó en nosotros, aun cuando estábamos en esos delitos. Y esto debe de ser impresionante, hermanos. No había ningún motivo para que el Señor nos escogiera, pero es la misericordia de Dios que nos permite acercarnos al trono de la gracia, que nos permite ver esa condición deplorable y que nos ha prometido estar con Él el día de mañana por la eternidad, contemplando su amor y su misericordia, el resplandor de su gloria. Hermanos, ¿no es esto para darle gloria a Dios? Alabanza. Claro que sí, bendito sea nuestro Señor. Y allí el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 4 de Efesios 2, Dios nos amó con gran amor. Con gran amor. Dios nos amó con gran amor. Hermanos, es ese gran amor que nos ha rescatado de las garras del maligno. Delante de Dios nosotros éramos abominables, indignos. Dios no nos escogió por ser adorables, o por ser encantadores, o por ser buenos. No, claro que no. Y hermanos, qué evidencia más grande podemos ilustrar del amor de Dios en cada uno de nosotros, que a su propio Hijo dio para que nosotros fuéramos rescatados. Cristo en la cruz pagando con su sangre preciosa para que tú y yo tuviéramos vida, y vida en abundancia, y vida eterna con Cristo. Ahí estaba el Cordero inmolado. Dice Juan 1:29, aquí está el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Ahí estaba Juan presentando a Cristo delante de los fariseos, de los saduceos, argumentando, aquí está el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué mayor obra majestuosa para nuestros ojos, hermanos, que ver a Cristo, a Dios en la segunda persona de la Trinidad, dando ahí su vida en la cruz para que tú y yo viviéramos. El Señor no nos escogió a nosotros cuando venimos a Vida Nueva para el Mundo, cuando nos inscribimos a los discipulados. No nos escogió a nosotros cuando empezamos a llevar una vida de oración o a leer las Escrituras. No, Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, y de tal manera nos amó que, dice la palabra, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso, hermanos, aquí estamos nosotros. Esa es la razón por la que estamos aquí nosotros,
por la gracia de Cristo. Y nuevamente el apóstol Pablo dice, por ese gran amor, no nada más por el amor. El amor de Dios en sí es un amor inmesurable. Pero el apóstol Pablo, al igual que las riquezas, dice por su gran amor. Por su gran amor. Aquí está el amor de Dios descargando su ira en su propio Hijo por las transgresiones que tú y yo habíamos cometido. Por todo lo malo que nosotros habíamos hecho, aquí está el Señor mostrándonos ese amor tan grande para ti y para mí. El Señor nos llamó, hermanos, para un propósito. Hay un propósito por el cual Dios nos llamó. Nos llamó para darle la honra, para darle la gloria, para hacer su iglesia, para amarnos los unos a los otros, para darle alabanza, para servirle en obediencia. Nos llamó para darnos vida en Cristo. Y nosotros, hermanos, debemos de vivir agradecidos sabiendo que el amor de Dios resplandeció en nuestras vidas. Gracias a Él tenemos vida. Gracias al Señor tenemos vida. Por eso el versículo 5 de Efesios 2 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecados, versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Nunca nos olvidemos, hermanos, de dónde nos sacó el Señor. Nunca olvidemos eso, porque eso va a ser de gran ayuda para vivir siempre en humildad, para vivir siempre agradecidos delante de Dios, para reconocer que no había nada bueno en nosotros, hermanos, para ver esa grandeza de Dios, ese amor, para conocer más el carácter de Dios. Solamente Dios podía hacer esta obra tan grande en nosotros cuando no merecíamos nada. El Señor nos llamó de muerte a vidas. De muerte a vida nos llamó el Señor. Y por eso, hermanos, nosotros descansamos en Cristo y en sus promesas. Él tiene el control de todo. Debemos aprender a depender de Dios, a estar siempre bajo su gracia, conociendo que siempre estamos bajo el cuidado de Dios y que nada se escapa de su control. Nos rescató del fuego, del infierno. ¿Cuánto más no nos va a rescatar, hermanos, de las cosas que podamos vivir en aflicción, en tribulación en esta vida? Nada de eso se compara con lo que vamos a vivir con nuestro Dios. Hay promesas para cada uno de nosotros. Un capítulo antes de nuestro pasaje de estudio, el apóstol Pablo decía, ahí en Efesios 1:5, dice el apóstol Pablo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, ¿según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Nuevamente vemos esta palabra, en amor, en amor. Lo que destaca en este pasaje bíblico es el amor de Dios, su gracia, las riquezas de su gracia, ese gran amor de Dios, esa misericordia que tuvo para cada uno de nosotros, en amor habiéndonos predestinado. ¿Y por qué nos predestinó? Por el puro afecto de su voluntad. Y este afecto de su voluntad quiere decir simplemente porque a Él le plació. Dios es un Dios soberano, lo sabemos, y al ser soberano, Él hace lo que quiere, Él hace lo que le place. Y si tú y yo estamos aquí, si tú y yo somos hijos de Dios, es por esa soberanía de Dios y por ese amor y por esa misericordia que nos dio vida en esa condición tan deplorable en la que estábamos. Por eso todo este segundo punto trata del amor de Dios. Él nos amó primero. Nada se puede comparar con esto, hermanos. Nuestro tercer punto de estudio, la tercera razón por la que debemos de vivir en amor y en agradecimiento a Dios. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Por la palabra de Dios, hermanos, sabemos que en el momento de nuestro bautismo morimos al pecado. Con Cristo juntamente fuimos, ¿verdad?, resucitados. Morimos con Cristo y con Cristo también fuimos resucitados. Él nos dio vida. Él nos dio vida, hermanos. En Colosenses 2:12 dice,
que Cristo, cuando estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y el versículo 14 dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No hay ninguna otra cosa, hermanos, que nos pueda acusar. Toda esa lista de maldades, de pecados, de transgresiones que había en contra de nosotros, que muy probablemente el demonio, Satanás, está llevando todo ese listado, nada de eso nos puede acusar, porque ¿sabes qué? Eso quedó destruido en la cruz. No hay nada, hermanos, que se pueda interponer entre esa obra redentora que Dios hizo para ti y para mí. No hay nada, hermanos, que nos pueda quitar ese gozo, esa satisfacción de saber, de reconocer que somos hijos de Dios, que somos bendecidos en su nombre, que tendremos vida con Él, vida eterna, que Él nos resucitará en el día postrero. No hay duda para nada de eso, porque es la palabra de Dios. No hay nada más que nos acuse. El Señor ya nos ha resucitado espiritualmente y estaremos con Él por los siglos de los siglos, cara a cara con Él, adorando su nombre. Y mientras, hermanos, mientras estamos en esta vida, podemos vivir confiados, podemos vivir con gozo, hermanos, sabiendo que el Señor es fiel. El Señor nos ha rescatado, el Señor tiene el control de todos nosotros, hermanos, de todo lo que ha prometido. Gloria a Dios. Gracias al Señor por sus riquezas y por su amor, hermanos. El versículo 7 de Efesios 2 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Es decir, llegará un momento donde nuestro Señor y Salvador podrá mostrar con nosotros en la resurrección, en la vida eterna, esas riquezas de su gracia. Diciendo, aquí están mis hijos, aquí están todos aquellos que habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados. Aquí están, y esos que vamos a estar ahí somos todos nosotros, hermanos. Y ahí es donde el Señor va a mostrar su gracia. El objetivo de la salvación de nosotros, el objetivo por el cual el Señor nos ha salvado es para su gloria, porque sabemos que para gloria de Dios fuimos creados. Pero también es para que el Señor pueda mostrar las abundantes riquezas de su gracia. En los siglos venideros, dice aquí, mostrará las abundantes riquezas de su gracia. Mira lo que vuelve a decir Spurgeon respecto a este pasaje bíblico. Dice, cuando todos los santos se reúnan en casa, y ellos aún hablarán y cantarán las maravillas del amor de Dios en Cristo Jesús, y en las calles de oro, ellos se levantarán y dirán lo que el Señor ha hecho por ellos a las muchedumbres de ángeles que escucharán, y a principados y a potestades. Es decir, cada uno de nosotros, hermanos, hablaremos en algún momento de esa misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Y desde hoy lo proclamamos. Desde hoy proclamamos el nombre del Señor porque Él ha sido nuestro Salvador y nuestro Redentor. Desde hoy proclamamos quién es nuestro libertador, Jesucristo, y a Él sea toda la gloria, hermanos, por siempre. Para eso estamos aquí, para glorificar su santo nombre. El Señor ha mostrado su gracia y la seguirá mostrando en cada uno de nosotros porque se va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Él ha mostrado su bondad para con nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos algunos de nosotros, pero ya no más. La sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz nos ha limpiado de todo pecado, hermanos, y ningún acta de decreto en nuestra contra existe. El Señor ha pagado
lo que nosotros teníamos que haber pagado. ¿Cuál es el propósito de todo esto, hermanos? Recibimos la gracia de Cristo, estudiamos en este pasaje, ¿verdad? Dios nos rescató de ahí por su amor, por su misericordia. Pero hay un propósito también más. Acompáñame a leer, por favor, 1 Corintios 1:9. El propósito de todo esto, hermanos, es que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios. Él nos llamó de ese estado deplorable para poder tener comunión con Dios. Y es lo que nos dice esta carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos amó, hermanos, Dios nos eligió cuando estábamos en esa condición tan deplorable. ¿Ustedes creen, hermanos, que ya siendo redimidos, que ya siendo elegidos, que ya siendo lavados con la sangre preciosa de Cristo, no el Señor seguirá mostrando más de su fidelidad y de su amor y de su misericordia en nosotros? Si cuando estábamos perdidos, hermanos, el Señor mostró amor, ¿cuánto más amor no mostrará ahora que somos sus hijos, que hemos sido renovados, que ahora tenemos vida espiritual en Cristo? Y hermanos, nos gozamos en Cristo sabiendo que hemos sido regenerados y que el Señor cuida de nosotros. Y por eso el texto dice, fiel es Dios. Y si habla de fidelidad es porque el Señor cumplirá sus promesas. Y sabemos que las cumplirá. Y ese es el llamado que tenemos como iglesia nosotros, hermanos. Fiel es Dios. Nos escogió para tener comunión con Cristo. Debemos de tener comunión con Cristo. Eso es lo que tenemos que estar haciendo cotidianamente en nuestras vidas. Somos testigos vivos de que Dios nos ha dado vida, vida en abundancia. Y Él quiere que tengamos esa comunión con Él. Comunión quiere decir coinonía. Coinonía. Y esa coinonía, hermanos, debe de existir entre nosotros, entre los hijos de Dios. Debe de haber comunión entre nosotros. La palabra de Dios es muy clara, cuando dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si nos amaremos los unos a los otros. Ahí está hablando justamente de esta coinonía, de este amor que debe de haber entre nosotros, pero también debe de haber un amor hacia Dios, una comunión con Dios. Mostramos amor entre nosotros como hermanos, mostramos amor también por aquellos que se están perdiendo. Recordemos, estamos rodeados de miles de millones de personas que no han sido regeneradas, que son muertos espirituales. Hermanos, ¿y qué debemos de hacer nosotros para este mundo que está agonizando en pecado, que está en esa condición moribunda, que están desahuciados? Mostrar justamente el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Comunión entre los hermanos, amor para con los demás, dando testimonio con nuestras vidas de lo que Dios ha hecho en nosotros, compartiendo la palabra de Dios, sí, y con Dios teniendo comunión. ¿Cómo podemos tener comunión con nuestro Señor? Ya vimos que Él nos rescató, ya vimos que Él lo hizo porque nos ama. Ahora, ¿cómo debemos tener comunión con Él? A través de las oraciones le expresamos a Dios nuestra gratitud, nuestro amor, nuestras necesidades, y que Él las sabe, dice la palabra de Dios, desde antes que nosotros las digamos. El Señor sabe cuáles son esas necesidades. Leemos su palabra, porque a través de su palabra escuchamos la voz de Dios. Es la voz de Dios hablándonos a través de su palabra y a través de nuestras vidas, de nuestro testimonio. Esto debe de ser, hermanos, para nosotros 24/7. Estar cuidando y viviendo nuestra santidad. Mira, John Piper lo que dice: Satanás dedica 168 horas a la semana tratando de engañarte. ¿Crees que puedes tú mantener una mente renovada con un vistazo de 10 minutos a la palabra de Dios una vez al día? Satanás 24/7 está tratando de engañarte, 168 horas a la semana. Y nosotros, con una hora tal vez a la semana viniendo a las predicaciones, creemos que nuestra mente va a estar completamente saturada de la palabra de Dios, y no es así. Y si todavía a eso le agregas, hermano,
las horas que dedicas diariamente a ver la novela, al TikTok, a tu Instagram, al Facebook. Y si te pasas 3 horas al día haciendo ese tipo de cosas y lo multiplicas por 365 días, te darás cuenta que son más de 1000 horas al menos que tu mente está siendo invadida con cosas que no le agradan a Dios. Y si tú le dedicas 1 hora a la semana, y partiendo de que hay 52 semanas en el año, ¿qué hay de 52 horas contra 1000 horas que estás metido en otras cosas? Por eso, hermanos, hay un llamado a la comunión con Cristo, y ese llamado debe de ser dando testimonio con nuestras vidas de que somos hijos de Dios, cuidando de nuestra santidad, cuidando de vivir como a Dios le agrada. Dice la palabra de Dios: sed santos porque yo soy santo. Y en nuestras propias fuerzas es difícil, en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Pero si confiamos en Dios, en su gracia, si le pedimos a Dios que Él nos fortalezca, que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo y de su palabra, te aseguro que seremos más que vencedores. Mayor es el que está en nosotros, dice la palabra de Dios, que el que está en este mundo. Gloria a Dios por todo esto, hermanos. Y a manera de conclusión, simplemente quiero decirles, hemos visto cuál era esa condición que tú y yo teníamos antes de venir a Cristo. Hemos visto el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Les animo, hermanos, para que vivamos en esa comunión con Cristo como iglesia. Si es la primera vez que tú escuchas este mensaje, te invito para que te arrepientas. Te invito para que busques al Señor con todas tus fuerzas, porque tu condición seguramente espiritual es que estás muerto si nunca has escuchado esto. Pero hoy hay posibilidades de que te puedas arrepentir. Hoy hay posibilidades para que puedas venir y creer en Cristo como tu Señor y tu Salvador. Si muchas personas que están en el infierno hoy pudiéramos preguntarles: ¿por qué estás ahí? ¿Qué pasó en tu vida? Te aseguro que muchos de ellos contestarían: porque nunca imaginaron que eso iba a pasar. Siempre subestimaron la palabra de Dios, nunca hicieron caso al Evangelio, nunca creyeron en el infierno. Y hoy puede ser demasiado tarde ya para ellos, pero para ti que estás escuchando este mensaje, hay una oportunidad. Arrepiéntete, ven a los pies de Cristo. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Y si tú ya has creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, vive una vida en santidad. Sigue esforzándote para agradar a Dios con tus actitudes. Sigue esforzándote para darle la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes y por esta palabra. Por favor, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas, Señor bendito, tan contundentes, Dios, que nos enseñan, Padre, cómo estábamos antes de que tú nos llamaras, Dios. Que nos enseñan cuánto amor tuviste por cada uno de nosotros, Padre. Que nos enseñan, bendito Dios, las abundantes riquezas de tu misericordia y de tu bondad para cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Padre, que siempre, Señor, tengamos en nuestra memoria esta palabra, Dios, para que te demos la honra y que te demos la gloria siempre, Señor. Que de nuestras mentes nunca se borre este hecho, Señor, que es tu amor incondicional, Padre, lo que nos ha rescatado del mal, Dios. Gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por cuidar de nosotros, bendito Señor. Ayúdanos, Dios, en esta santificación progresiva que vivimos nosotros, Dios. Ayúdanos para ser mejores cada día, Padre, y que con nuestra obediencia, nuestro testimonio, Señor, podamos decirle al mundo, Padre bendito, que creemos en un Dios bueno y poderoso, un Dios que tuvo misericordia de nosotros, un Dios que nos rescató, un Dios grande en amor, un Dios poderoso. Gracias, Señor bendito, por todo esto, Dios. Que tu propósito, Dios, se cumpla en nuestras vidas, Señor. Que para lo que fuimos llamados, Señor, sea una realidad en nuestras vidas, Señor bendito. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de ti, Señor, para ser fortalecidos en nuestro espíritu, Señor, y vivir contra la carne y honrar tu nombre siempre, Dios. Gracias por este tiempo y gracias por cada uno de la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.